Y seguimos compartiendo más información. Te contamos que el INDEC reveló cuál fue la cifra de la inflación del mes de abril, 2,8%. Para hablar de este tema, vamos a recibir a nuestro colega corresponsal Facundo Cairá. ¿Cómo está, Facu? Bienvenido. Buen mediodía, Mari, para vos y para toda la audiencia. El placer de saludarlo. Dijiste, Mari, el dato correcto, que es el número de la inflación registrado, el último número que se dio a conocer ayer, el INDEC, el organismo que conduce Marcos Labaña, de 2,8, 3,7 había sido el mes anterior medido. Hubo una baja de la inflación. Vamos a hablarlo con el economista Sebastián Laza. Bueno, ¿era un número esperable? Sí, porque recordemos que se esperaba, algunos esperaban que la salida del cepo impactara más en la cotización del dólar, otros no. Yo, por ejemplo, no había arriesgado eso. Yo siempre dije que apenas se saliera de la fase 3 que anunció el gobierno, yo decía, el consenso de los economistas apunta al medio de la banda. Y es probable que, por la época en la que estamos de mayores liquidaciones del campo, es probable que esté del medio de la banda para abajo. Y es lo que terminó dando. El dólar se ubicó entre 1100, 1150. Cuando va a hacer la comparativa con el dólar que había de referencia oficial antes del comienzo de esta fase 3, ha habido muy poca diferencia, entonces ha habido muy poco traslado de eso a precios. Si a eso le sumás que marzo había dado alto porque había habido una especulación con una mayor devaluación, etcétera, vos decís, bueno, le sacaron un poco los fundamentos a ese índice del mes pasado del 3,7, casi 4. Por lógica tenía que dar menos. ¿Cuánto dio? 3 o un poquito menos de 3, dio 2,8, en Mendoza dio 3,1, y la tendencia es que siga bajando unas décimas todos los meses, en la medida en que se siga manteniendo el tipo de cambio en el medio de la banda o del medio levemente para abajo. Que toque el piso de la banda es realmente muy difícil, por un montón de variables que... El piso de la banda son los 1000 fijados. Son los 1000. Es muy difícil, el gobierno le encantaría que tocara el piso de la banda, pero ahí se mete la cuestión del carry trade, se mete la rentabilidad de los exportadores, se mete también la demanda de dólares para importación. Toda una serie de cuestiones que hacen que el dólar tienda a estar entre 1100 y 1200. En la medida que se mantenga varios meses en ese nivel, se va a ver índices de precios en la franja del 2 mensual, 2 y algo mensual, y quizás algún mes pueda llegar a estar por debajo del 2, o sea que el índice empiece con 1 y pico, pero bueno, ahí ya no me quiero adelantar tanto, pero es muy probable que los próximos 2 o 3 meses sean todos meses de 2 con algo, menos que el 2,8, ponerle 2,5, 2,3, en ese objetivo. Mari, te escuchamos. Bueno, le vamos a preguntar a Sebastián también cuáles son los rubros en los cuales se ha sentido más este impacto, y también se dio a conocer por parte del INDEC los datos sobre la canasta básica, que ya supera al 60% del salario mínimo. Claro, dos cosas nos mete Mari allí: cuáles son los rubros que han tenido más aumento, que han impulsado la inflación, y la otra pregunta tenía que ver con respecto a la canasta básica, ¿no? Que ya representa más del 60% del salario. Sí, bueno, con respecto a los rubros, el que estuvo un poquito por arriba de esto es alimentos y bebidas, y que es el que más pesa. A nivel nacional estuvo, bueno, algunas décimas, tanto a nivel provincial como nacional, algunas décimas más arriba. El rubro que estuvo fuerte también, tanto en la medición nacional como el de Mendoza, es el que está relacionado con esparcimiento. Creería yo que ha tenido mucho que ver Semana Santa. Pero en general la mayoría de los rubros han estado en la media o por abajo de la media de la inflación. Vuelvo a repetir, por la sencilla razón de que se le quitó a la economía la expectativa de esa devaluación fuerte que había en marzo. En marzo, como había todo un intríngulis que no se sabía bien qué iban a anunciar con el Fondo Monetario, qué cambio de régimen cambiario iba a haber, etcétera, etcétera, se armó toda una situación especulativa que impactó en los formadores de precios, obviamente. En abril no la hubo, en mayo no la va a haber, etcétera. Y entonces se va a ver que la mayoría de los rubros van a tender a bajar, salvo alguna cuestión puntual estacional o alguna cuestión de precios regulados, que son los servicios.
por ahí ustedes vieron que los servicios no aumentan generalmente todos los meses, sino que tienen aumentos cada 2 meses, 3 meses, dependiendo, sea luz, gas, telefonía, electricidad. Entonces por ahí y suelen ser aumentos grandecitos, no son del 1, el 2. Cuando aumentan el 5, el 6, el 8. Entonces pegan un impacto en el índice de ese mes. Pero digamos, cuando uno ve la inflación núcleo, que es lo que se llama, que es la parte del índice de inflación cuando vos le extraes lo estacional y lo regulado, vos ves que la tendencia que hay es a que dé alrededor de 2% todos los meses, ¿no? Mari nos consultaba con respecto a la canasta básica, ¿no? Que ya representa el 60% de los ingresos y supera el $1.000.000 para aquellos que son propietarios y para aquellos que alquilan supera los $2.000.000. ¿Qué impacto también tiene esto en el bolsillo de las personas? Bueno, el ingreso se tiene que ir recuperando de a poco en la medida que baje la inflación y la economía se va estabilizando. Hubo una caída fuerte del poder adquisitivo en los primeros meses de la gestión Milei. Se empezó a recuperar algo, pero bueno, todavía no hay una recuperación plena que se note en el consumo masivo. De hecho, cuando vos ves los datos del consumo masivo, que no es durable, consumo durable sí ha aumentado. ¿Por qué? Porque el año pasado se había desplomado mucho. Bienes durables, hablamos de vehículos, motos. Vehículos, muebles, electrodomésticos, motos. Departamentos, etc. Inmuebles también. Todo eso se ha recuperado porque estamos comparando contra caídas muy fuertes del año pasado. Pero lo que es masivo, lo que es supermercado, lo que es ropa, y vos ves que todavía no hay una recuperación contundente, una tendencia clara. ¿Por qué? Por esto mismo que estamos analizando. El poder adquisitivo no ha recuperado todavía como debería haber recuperado, y eso se nota en la medición de la canasta. La canasta, como tema de la gente, la canasta de familia tipo, es decir, mamá, papá y 2 hijos, anda alrededor del $1.000.000 si no alquilás. Si alquilás, yo no le agregaría $1 millón más si alquilás, pero por lo menos 500.000 sí le tenés que agregar si alquilás. Entonces ya se da una situación difícil para llegar a fin de mes. Hay un dicho que se ha hecho popular en Mendoza y en todo el país, que es el mes anda terminando los días 20. Del 21 al 30 la gente... Mucha tarjeta, poco débito. Mucha tarjeta, baja el consumo. Pero bueno, se supone que en la medida que la inflación siga bajando y la economía se siga recuperando, es algo que debería ir mejorando en el transcurso de este año y el año que viene, ¿no? Mari, no sé si le querés hacer alguna consulta o duda, si no yo le quiero preguntar por el tema de la quita de aranceles, ¿no? El impacto que puede llegar a tener en algunos productos. Bueno, le vamos a preguntar por la quita de aranceles y también me sumo con otra pregunta a Sebastián. ¿Cómo viene la brecha cambiaria para los próximos meses o qué es lo que se estima por parte del rubro económico? Bien, con respecto a los electrodomésticos, los celulares, el gobierno quita los aranceles escalonadamente también, un porcentaje ahora, el otro en enero. ¿Crees que esto puede llegar a hacer que se termine, sobre todo los mendocinos, esto de cruzar a Chile por el tema de lo electrónico? No sé si va a terminar los cruces a Chile, pero se va a ver una baja de los precios en Argentina por lo menos el 20-25%, especialmente celulares es lo que más va a bajar, porque a celulares le bajan el arancel de importación y el impuesto interno. Al resto de los electrodomésticos, electrónicos, que vos mencionabas, le bajan solo interno, pero a celulares doble, interno y el arancel de importación. Va a bajar el precio, eso está claro, pero creo que va a seguir conviniendo ir a Chile, pero bueno, no todo el mundo viaja a Chile. No todo el mundo tiene el tiempo, la comodidad. Entonces, y ahora en invierno el paso se cierra, es distinto. El paso se cierra. Para el consumidor va a ser bueno, eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, no nos olvidemos que el régimen de Tierra del Fuego tiene 20.000 personas, familias, que viven de esto y hay que ver cómo va a ser la transición ahí. Le han dado un salvavidas, que es que a ellos también les ha bajado el impuesto interno, entonces, y más que a traerlo del extranjero, o sea que le dan una ventaja competitiva ahí, pero claro,
al bajarle tanto lo otro, especialmente en lo que es celulares, se les va a complicar, quedan fuera de mercado, básicamente en lo que es celulares quedan fuera de mercado, ahí hay que ver qué va a pasar con toda esa familia, pero a ver, convengamos que es una verdad, un secreto a voces en Argentina, todos lo sabemos, que ese régimen ha sido ineficiente, y no de ahora, lleva muchísimos años siendo ineficiente con costos que no puede competir nunca contra la electrónica de afuera, y en algún momento esto se iba a cortar, ¿no? Con respecto al pronóstico para los próximos meses con las bandas, Mari nos preguntaba el dólar, ¿no? ¿Lo ves estabilizado entre los 1100 y los 1200? ¿Cómo ves la cuestión cambiaria en los próximos meses en la Argentina? Muy buena pregunta. Hasta agosto, que es la época fuerte de liquidación de divisas del agro, lo veo de la mitad de la banda para abajo. A partir de septiembre, no, ya va a empezar a tender de la mitad de la banda para arriba. Pero bueno, ahí hay que ver el gobierno cómo lo va a administrar. Si bien con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no es mucho lo que puede intervenir, pero bueno, algo se puede hacer, y por lo menos hasta octubre, que es época de elecciones, yo lo sigo viendo como máximo en la mitad de la banda, pero creo que después de las elecciones puede llegar a estar un poco de la mitad de la banda para arriba, y me parece que por eso el Fondo Monetario acordó prestar 20.000 millones de dólares, pero con la condición que la banda, el techo no fuera 1.200, sino 1.400. 1.400 ajustable al 1% mensual. Cerca de 1.500 a fin de año, en diciembre. El año va a ser 1.500. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario de alguna manera ve que el tipo de cambio que mejor le va a sentar a mediano plazo a la economía, dada la productividad que tenemos y dados el nivel de impuestos que tenemos y de carga fiscal para las empresas, lo ideal va a ser, para que la economía se equilibre mejor, de la mitad de la banda para arriba, pero bueno, eso ya más bien para después de las elecciones. Mari, no sé si quedan dudas, consultas por hacerle. No, Facu, gracias. Le agradecemos a Sebastián por haberse sumado muy amablemente a la pantalla de TVO. Gracias por toda la información y les deseamos un lindo jueves para ambos. Mari, le hago extensivo el saludo, por supuesto, gracias. Muchísimas gracias, saludos.